Otra cosa que hay que tomar en cuenta son los objetivos del proyecto. Y esto difiere un poco de los objetivos del sistema. Cuando uno piensa en los objetivos del sistema es qué debe cumplir el sistema, qué debe lograr ese sistema. Cuando uno piensa en los objetivos del proyecto, uno piensa en qué se debe lograr en el proyecto de desarrollo de ese sistema. Hasta dónde quizás puedo potencialmente llegar o debo llegar en ese sentido. A lo mejor los objetivos del proyecto son simple y llanamente realizar el diseño del sistema, hacer la captura, el análisis de requisitos, documentarlos, validarlos, en fin, y hacer un diseño del sistema, y no llegan a implementarlo. Bien, potencialmente un estudio de arquitectos, a lo mejor cuando le asignan un proyecto en particular, pues los objetivos del proyecto son desarrollar la visión arquitectónica del edificio que les contrataron. ¿Okay? Estoy hablando de construcción civil, ¿no? Pero quizás el alcance del proyecto de ese estudio de arquitectos no llega a construir el edificio. Entonces esos son los objetivos de alguna forma del proyecto. Documentar bien o conocer bien quiénes son los involucrados en ese sistema. Algo que solíamos hacer mucho nosotros cuando llegábamos a una empresa era pedir el organigrama de la empresa, entender quiénes estaban en esa empresa, quiénes participaban, quiénes tenían decisiones, poder de decisión, cómo se dividía esa empresa en departamentos, etcétera. Eso, el organigrama y toda esa división está de alguna forma incluida, o sea, uno puede verlo como parte del modelo de negocios, porque de esa manera uno entiende con quién tiene que hablar, quiénes son las personas realmente que importan en ese sentido a nivel quizás de ejecutivo, de dirección, etcétera, ¿no? Entonces eso puede ser útil en ese sentido. Uno tiene que tener en cuenta restricciones impuestas por el cliente o por el entorno. Por ejemplo, el cliente puede decirles que su plataforma está montada íntegramente en Linux o íntegramente en Windows y que, o sea, el software que ustedes desarrollen tiene que funcionar allí, en esa plataforma. Entonces eso es una restricción impuesta de alguna forma por el cliente. Una restricción impuesta quizás por el entorno. Bueno, o sea, si ustedes van a desarrollar un sistema, y aquí a lo mejor estoy diciendo un disparate, yo quizás conozco muy poco de ese dominio particular, si ustedes van a desarrollar un sistema para un sistema de piloto automático de un avión determinado, pues bueno, o sea, el estándar X dice que ese sistema no debe ser más grande que 5 megas. Y de nuevo, yo sé que quizás estoy diciendo un disparate, ¿no? Entonces eso es una restricción impuesta por el cliente, perdón, por el entorno de alguna forma, ¿no? O sea, ese sistema no puede ser más grande que 5 megas, ¿no? O ese sistema tiene que operar, por ejemplo, para un buzo que esté a 200 metros de profundidad, y entonces el tipo tiene que tener una PDA que funcione ahí abajo y que el tipo puede usarlo. Entonces se van a dar cuenta que en ese entorno, ¿okay?, hay muchas restricciones relevantes al respecto. Eso lo hablaremos un poco en interfaz de usuario, entre otras cosas, ¿no? Cualquier otro hecho relevante que usted pueda considerar sobre el sistema, que usted se pueda encontrar, es bueno documentarlo, escribirlo si se puede, ¿okay?, dentro de lo razonable. Y ojo, ¿no? Esto, de nuevo, podemos ir de una estrategia muy formal a una estrategia muy ágil, donde quizás no se documenta tanto. Eso depende del entorno en el que estén y de la manera en la que estén trabajando y del proyecto probablemente, ¿no? O sea, depende mucho en ese sentido. Pero cualquier otro hecho relevante que valga la pena documentar. El alcance del proyecto, o sea, hasta dónde va a llegar el proyecto. Vamos a implementar, vamos a implantar, vamos a codificarlo, vamos a diseñarlo, o solo vamos a hacer el análisis de requisitos, ¿no? O sea, eso es el alcance de alguna forma del proyecto, ¿no? El alcance del producto en términos de que, bueno, o sea, cuáles van a ser las características o la funcionalidad que va a tener el producto. A lo mejor el cliente tiene en mente que él quiere, no sé, 100 características, o quiere un sistema que haga A, B, C, D, Y. Y bueno, pues resulta y pasa que en una primera etapa uno plantea que el producto solo va a ser, no sé, B y C, ¿no? Sin que el orden sea relevante en ese sentido. Entonces eso hay que tenerlo en mente, o sea, y tiene que estar claro para el cliente cuál va a ser el alcance del producto en ese sentido. Evidentemente, uno tiene que documentar los requisitos, y hay muchas maneras de documentar los requisitos, ¿bien? Uno de ellos son las planillas Boler, que ya las vamos a ver, a mostrar de alguna forma, y esa es una de ellas, ¿no? Los requisitos son quizás el centro de todo eso que hay que documentar, y vamos a ver que hay muchas técnicas para documentar eso, ¿vale? Se pueden documentar
cualquier otro aspecto que consideren importante o que consideren necesario. Se pueden documentar, se pueden buscar y se pueden evaluar soluciones ya existentes. Por ejemplo, si ustedes fueran a desarrollar o tuvieran la necesidad de desarrollar un foro web, o si tuvieran la necesidad de desarrollar un manejador de contenido, o si tuvieran la necesidad de desarrollar un book tracker o cualquier herramienta de ese tipo, muy probablemente no tenga sentido desarrollarla. ¿Okay? A menos que quieran desarrollar una herramienta de esas para entrar a competir directamente con herramientas que ya existen. Pero si ustedes necesitan hacer una página web a su empresa, lo más probable es que lo rentable en verdad sea tomar cualquier manejador de contenidos que ya existe, que ya está hecho, adaptarlo un poco, personalizarlo un poco y montarlo para su empresa. Bien, y entonces allí pues uno potencialmente puede evaluar un conjunto de productos que cumplen con las necesidades que uno tiene, ¿no? Si eventualmente no hay un producto que cumpla con las necesidades que uno requiere, que uno tiene, pues sí se pueden lanzar a desarrollarlo. Allí hay que evaluar costos, hay que evaluar un montón de características, tiempos de puesta en funcionamiento, en fin, ¿no? Pero siempre consideren que cualquier cosa que hagan, potencialmente hay productos allá afuera que cumplen las necesidades. Y algo importante es que cuando comparen productos, por ejemplo, comparen sistemas de gestión de contenido, bien, asegúrense de establecer criterios claros de comparación y asegúrense de comparar peras con peras y manzanas con manzanas y no comparar un sistema de gestión de contenido con, no sé, un framework de desarrollo web o con un sistema de foros, ¿no? Eso es muy importante. Pero busquen soluciones ya existentes antes de lanzarse a codificar algo. Bien. La otra cuestión que hay que tomar en cuenta y que se pueden documentar son los riesgos. Y algunos tratan la gestión de riesgos como algo completamente aparte, distinto. Conversaremos cuando hablemos de procesos de desarrollo, un poco sobre gestión de riesgos realmente. Pero básicamente lo que uno documenta aquí son todos los elementos que potencialmente pueden amenazar al proyecto, ¿no? Y la forma en que uno va a responder frente a esos riesgos. Entonces, si uno comienza del desarrollo y durante el desarrollo uno comienza a ver los potenciales riesgos con tiempo, con antelación, y uno comienza a elaborar posibles planes de contingencias para afrontar esos problemas, bueno, si esos problemas en verdad ocurren, cuando ocurran uno va a estar preparado para resolverlos, o va a estar mucho más preparado y van a ser menos drásticos, va a ser menos drástico el impacto que van a tener en el proyecto. Uno puede definir costos estimados, una valoración muy inicial, y uno tiene que estar muy claro, y el cliente tiene que estar muy claro que bueno, que potencialmente es una valoración inicial y que eso puede cambiar mucho, tanto para arriba como para abajo. Se pueden definir costos estimados, ¿no? Con las estrategias adecuadas y con la experiencia adecuada, ¿no? Y evidentemente uno no tiene por qué, independientemente que uno está pensando solo en requisitos, quizás uno no tiene por qué cortar la creatividad, y si a lo largo de todo este proceso surgen ideas de posibles soluciones, se deberían de documentar de alguna forma, porque son cosas que se pueden utilizar más adelante, ¿no? No deberían dejarse perder. Entonces, como les digo, esto es algo que uno puede hacer, uno puede armar un documento. Esto está fundamentado en la plantilla Voler, ¿okay? Muchas gracias a la gente de Voler por haberme facilitado la plantilla para uso académico. Y bueno, fundamentalmente esto está basado allí. Ustedes ven la estructura de un documento con algunos cambios de más y de menos. Entonces uno escribe un documento donde uno especifica todo esto, muy formal, ¿no? Esa es una forma. Entonces, formas ya de definir quizás puntualmente los requisitos, o sea, regresando quizás a eso que está aquí en negrita, que son los requisitos. Hay muchas. Una de ellas, por ejemplo, es con una simple descripción textual en lenguaje natural. ¿Okay? Yo no voy a leer, eso no se lee, eso no me interesa realmente lo que está escrito, pero si lo lee, básicamente estoy escribiendo requisitos, estoy describiendo qué es lo que necesita hacerse en ese sistema de software de la policía del Estado Mérida, ¿no? Entonces, obviamente, yo podría decir, un sistema es muy complicado, escribir un pequeño librito, una pequeña novela de unas 400 páginas, diciendo todo lo que debe hacer el sistema en un lenguaje textual, ¿no?
bueno, eso tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Las desventajas es que posiblemente el nivel de detalle que eso tenga sea bastante bueno si se escribe bien, y las desventajas es que encontrar un requisito en esa novela o encontrar un requisito en todo ese texto pues puede ser complejo, ¿no? Quizás es necesaria una forma más esquemática de definir los requisitos, ¿no? Y a eso vamos un poco, ¿no? Otra estrategia yo trabajé mucho con esto, con mucho éxito, son las listas de features o de características, donde bueno, uno básicamente separa el sistema en un conjunto de features o características generales, ¿no? Esto tiene sus ventajas y sus desventajas como todo. Y uno dice, bueno, características generales, por ejemplo, esto es un sistema contable, si mal no recuerdo. El sistema de tener formatos de facturas, compras, cheques y otros que se puedan definir por el usuario. Ok, entonces esa es una característica, eso es un requisito de alguna forma, ¿no? Los manuales deben estar en electrónico, la ayuda debe estar en línea, etc., ¿no? Y así sucesivamente. Fíjense que ya sobre puntos particulares o puntuales, uno puede decir que en facturación el sistema debe manejar cotizaciones, pedidos, facturas, debe numerar automáticamente los documentos. Entonces, para el área de facturación uno especifica toda una serie de características, ¿no? Y así uno puede construir de alguna manera el sistema, ¿no? Las ventajas que tienen estos, ¿dónde ven ustedes usualmente esas listas de características cuando les están tratando de vender un producto? Cuando ustedes como usuario van a comprar un sistema contable, probablemente, y de hecho esto viene de ahí, ustedes van a ver una página web donde van a encontrar las características del sistema contable. Entonces uno como usuario dice, el sistema tiene esto y tiene aquello y tiene esto otro, etc. Y puede de alguna forma tomar decisiones en este sentido, ¿no? Entonces eso lo van a encontrar de esa manera. Además, uno como el que está desarrollando el sistema o el que está evaluando lo que es el sistema puede ver realmente si el sistema cumple con todas esas características o no. Y bueno, todo esto nos da pie de alguna forma a una bonita discusión que podríamos tener, y es qué ventajas o desventajas tendrán las listas de features sobre las descripciones textuales en lenguaje natural, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que hay otras estrategias más adelante, ¿no? Pero fíjense que las listas de features o de características son una estrategia muy esquemática que nos permite ver de abuelo de pájaro, en primera instancia, cómo está estructurado ese sistema, qué hace, qué funcionalidad y qué no funcionalidad, como ya vimos anteriormente, tiene ese sistema, ¿ok? Entonces, bueno, las características anteriores tenemos una idea más o menos de lo que hace. Por ejemplo, podríamos decir que el sistema, pues, sabemos que imprime los cheques. Allí dicen bancos en la tercera característica, impresión de cheques. O sea, el sistema imprime los cheques. Lo que quizás no sabemos con esa lista de features es cómo el sistema imprime los cheques. O sea, cuál es el procedimiento que usa para imprimir los cheques, de dónde sacan la información de los cheques que hay que imprimir, se le especifica el usuario, la saca directamente de, no sé, de información que viene de otro lado del sistema. O sea, eso quizás la lista de características no nos lo dice. O sea, la lista de características nos dice a grandes rasgos que el sistema imprime cheques, pero no nos dice a lo mejor cómo es que imprime cheques, o peor aún, que el sistema hace conciliaciones bancarias. Y cuando uno le dicen, por ejemplo, que es una conciliación bancaria, uno puede tener una idea muy ligera de qué es una conciliación bancaria, pero eso no me está diciendo cómo hacer la conciliación bancaria. Es muy esquemático, pero no me está dando detalles. La descripción textual, por ejemplo, a lo mejor es muy poco esquemática, pero quizás nos está dando más detalles. Entonces, bueno, a medida que vamos viendo esto, o sea, cada forma de describir requisitos tiene sus ventajas y sus desventajas, y hay que tomar esto muy en cuenta, ¿no? Uno puede describir requisitos utilizando la plantilla Boler.